Vamos a seguir con las predicaciones de Lucas y hoy vamos a terminar el capítulo 11. Si me acompañáis, podemos abrir nuestra Biblia por el capítulo 11, los últimos versículos del 37 al 54. El título de la predicación de hoy es Jesús reprende a la hipocresía religiosa. Vamos a tener una introducción, 2 puntos y una conclusión final. El pasaje que vamos a leer, pues como decía, ¿no? Vamos a empezar a leer desde el versículo 37, que nos habla del rechazo de los fariseos y los escribas a Jesús, a su palabra, a sus consejos, a sus advertencias. Y dice así, vamos a leer el pasaje completo, aunque luego después nos vamos a detener en algunos versículos. Dice el versículo 37, luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de dentro? Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo será limpio. Mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto era necesario hacer sin dejar aquello. Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo, Maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Y él le dijo, ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas, a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas, que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Diciéndoles él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Pasaje largo pero precioso, ¿no? Duro, difícil. Y como introducción quiero decir que esta porción de Lucas, en esta porción el Señor Jesús declara a un fariseo y a sus invitados, que eran en su mayoría también escribas y fariseos, ¿no? Y les dice muchas cosas que estaban haciendo mal, cayendo en la hipocresía. Estaba pensando, ¿no?, que esta mañana cuando Jonathan compartía, cuando hemos cantado, parece que estamos coordinados, parece que habíamos hablado, porque muchas de las cosas que
habéis compartido y que hemos cantado están en este pasaje. Y es que el Señor es así. El Señor sabe. Yo no sabía lo que iba a compartir Jonathan. Jonathan posiblemente tampoco, a no ser que hubiera leído el pasaje. Pero el Señor sí lo sabe. El Señor sí sabe lo que Jonathan iba a decir, lo que yo iba a decir, lo que íbamos a cantar, lo que estamos pensando cada uno. Eso lo sabe el Señor. Pero fijaros, ellos cayeron en la hipocresía. Ahora bien, ¿qué es la hipocresía? ¿O qué significa la palabra hipócrita? Del versículo 44 que hemos leído. La palabra hipócrita pues viene de una palabra griega que es hipócrites, y significa actor de teatro, con máscara. Eso que hemos cantado antes. El Señor rompe nuestras máscaras. Lo entrego todo. Eso significa el que finge ser algo es un hipócrita. El farsante, el que pretende ser algo que no es. Y Jesús les llama hipócritas una y otra vez a los fariseos, a los escribas, a los intérpretes, a los líderes religiosos. Ahora, la hipocresía, ¿sabéis lo que es la hipocresía en un sentido? Es decir una cosa y hacer otra. Es como decir, no sé si es un refrán o es un dicho, haz lo que yo digo, pero yo no lo hago. O haz lo que yo digo, pero no hagas lo que yo hago. Pero ¿sabéis una cosa? La hipocresía no es un error que cometemos. No es que nos hemos equivocado. La hipocresía es una decisión que tomamos. Es aparentar, querer aparentar lo que no somos. Eso es la hipocresía. La hipocresía es un engaño, es un pecado en los que todos podemos caer. No pensemos, siempre que hablamos o escuchamos hipócrita, siempre pensamos en los demás, ¿verdad? Empezamos a hipócrita, en los fariseos, pero debíamos de pensar en nosotros mismos. Porque el Señor, esta palabra que hemos leído, es para nosotros también. Es posible que el Señor nos esté llamando a muchos de nosotros hipócrita. Pretende ser lo que no eres. Mirad, cuando leemos este pasaje sin detenernos bien, sin reflexionar, puede parecernos que Jesús está siendo duro, demasiado duro, está castigando a los fariseos, a los escribas. Pero ¿sabéis qué? En realidad Jesús lo que está haciendo es muy claro con ellos, porque lo necesitan. Jesús le está diciendo lo que ellos necesitan oír. ¿Por qué? Porque los ama. Porque los ama, porque Jesús ama a todos. Dios quiere que todos los hombres se salven. Y quiere rescatarlos. Jesús quiere rescatar a estos fariseos y escribas. Y por eso aprovecha esa oportunidad que le dan de ir a comer con ellos, sabiendo lo que iba a pasar, porque él sí lo sabía, y salvarlos de la oscuridad donde estaban y llevarlos a la luz del verdadero evangelio, de la salvación. Eso es lo que Jesús pretende siempre. Eso es lo que hizo con Judas todos esos años. Darle la oportunidad, como a los demás apóstoles. Ahora, ¿quién eran los fariseos, los escribas, los intérpretes de la ley? Más o menos lo sabemos, ¿no? Los fariseos eran una secta religiosa, era la secta de los judíos. Y eran los representantes del judaísmo. Fariseo significa separado. Porque, ¿sabéis por qué? Porque en el principio ellos buscaban la separación del mundo. Buscaban la separación del mal, de contaminarse con el mal. Pero al final se contaminaron muchísimo más por su legalidad, por caer ahí, en esa legalidad, en esa hipocresía.
eran doctores, eran maestros. Y uno de ellos, ¿sabéis qué? Por ejemplo, era Gamaliel, el maestro de Pablo. Pablo también era otro fariseo. José de Arimatea también fue fariseo que siguió a Jesús. Ellos siguieron a Jesús. Y Nicodemo también era otro fariseo. Los escribas, ¿quién eran los escribas? Eran los que estudiaban y enseñaban a fondo las escrituras. Como profesión, eran como maestros realmente que enseñaban. Y pertenecían al Tribunal Supremo, al Sanedrín. Y eran también los que hacían las fotocopias de la palabra de Dios, o las copias. Hoy tenemos imprentas, pero entonces no. Qué bendición que hubiera personas tan preparadas como ellos para hacer esas copias. Pero también se contaminaron. Y uno de los escribas más famosos es Esdras. Y los intérpretes de la ley pues eran muy parecidos en sí, y prácticamente todos eran fariseos. Sus nombres son casi sinónimos unos con otros, pero se diferencian. Los intérpretes de la ley eran eso, conocían muy bien la ley, la interpretaban y eran como abogados. Ahora, tenían sus diferencias cada uno. Y Jesús en este pasaje hace fuertes críticas a la hipocresía de ellos, de los fariseos, de los escribas y de los intérpretes de la ley. Y Jesús también muestra su rechazo de las prácticas religiosas de los hombres, que descuidan sobre todo, como hemos leído, y olvidan lo más importante de la ley, que es la justicia y el amor. El ser fariseo es poner el énfasis en lo de fuera, en la apariencia, en los detalles pequeños, como hemos leído. Pero el Señor les dice lo más importante, estáis olvidando. No los castiga o los reprende porque están haciendo eso así, de bien, sino porque se olvidan de lo más importante, de la justicia y del amor de Dios. Y este pasaje puede ser, debe de ser un espejo para mirarnos nosotros mismos y vernos unos y otros. Hoy, si reflexionamos y no rechazamos, como hicieron los fariseos, si no rechazamos las enseñanzas de Jesús, las reprensiones de Jesús, las reflexiones que tenemos que hacer de su palabra, ¿soy yo uno de estos? ¿Estoy yo haciendo estas cosas que el Señor reprende? ¿Estoy fingiendo? Deberíamos de reflexionar y mirarnos en ese espejo. Así que, para hacer eso, hagamos lo que dice Romanos 6:11. Fijaros lo que dice Romanos 6:11, que ya lo leímos la semana pasada. Dice, considerémonos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es lo que tenemos que hacer, considerarnos nosotros. No pensemos cuando oigamos hipócrita en los demás. Piensa en ti, yo pienso en mí, tú tienes que pensar en ti. Ahora, el primer punto que quiero compartir, le he titulado Jesús reprende la hipocresía. Esa hipocresía que hemos leído de los fariseos, escribas e intérpretes. Y en los dos primeros versículos, 37 y 38, dice, luego que hubo hablado, empieza, ¿no? Luego que hubo hablado, ¿qué es lo que había hablado? Y eso es bueno que lo recordemos. Se está refiriendo al mensaje que vimos la semana pasada, de los versículos anteriores del capítulo 11. Y para recordar un poco, voy a leer el versículo 33 que compartió Juan con nosotros, que dice, nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero para que los que entran vean la luz. ¿Lo veis? Y en el versículo 37, al oír este mensaje, un fariseo, al oír el mensaje anterior, de todo lo que el Señor está hablando, de que es la luz, de que la luz tiene que ponerse donde se vea y todo eso,
Al oír eso, ese fariseo invita a Jesús a comer a su casa. Y podemos ver cómo Jesús ama a todas las personas y no rechaza a nadie. Nadie que invite al Señor, aunque sea un fariseo hipócrita, será rechazado por Jesús. Nunca. Como nos dice la palabra de Dios en Lucas 19:10. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y estos fariseos estaban perdidos. Él vino a salvarlos también y los amaba igual que a nosotros. Escribas y fariseos perdidos. Ahora aprendamos algo sobre esta invitación que un fariseo le hizo al Señor. Aprendamos que el que invita a Jesús para escucharle, para preguntarle, para hablar con él, ¿sabéis lo que pasa? Que Jesús acepta. Jesús se sienta contigo en tu mesa si tú lo invitas. Ahora, pregunto, ¿cuándo fue la última vez que hiciste eso? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste, Señor, te invito a que te sientes a mi lado y hablemos y oremos? ¿Fue ayer? ¿La semana pasada? ¿O esta mañana? Ojalá sea cada día. Jesús es la luz del mundo. Es la luz que siempre está encendida y que todos podemos ver si queremos verla. Todos, absolutamente. Este fariseo y sus amigos no tenían ni idea de dónde iba a llegar la conversación con Jesús. Pero ¿sabéis qué? Jesús sí lo sabía. Jesús sí sabía dónde iba a llegar esta conversación. Y nosotros nos podemos extrañar ahí cómo fue todo, ¿no? Porque Jesús conocía el corazón y los pensamientos de todos los que estaban allí y de todos los que estamos aquí también. ¿Lo sabías eso? Él sabe tus pensamientos. Él sabe tus actitudes. Ahora bien, ¿dónde empieza la controversia en esta comida? ¿Dónde empieza la controversia? ¿Por qué la reprensión de Jesús? Pues comienza en el versículo 38, cuando el fariseo juzga a Jesús por no lavarse las manos antes de comer. Pero solamente lo pensó y Jesús le contestó, ¿lo veis? No tuvo que hablar con él, Jesús le contestó leyendo su pensamiento. Y aquí no se está tratando una falta de higiene de Jesús, por supuesto que no, sino que Jesús se salta un ritual que tenían los judíos antes de comer, y lo hizo sabiendo lo que eso iba a desatar en esa comida, en los fariseos, el enojo de los fariseos. Y para entender mejor este ritual de los fariseos, vamos a leerlo en Marcos capítulo 7 y versículos del 1 al 3. Fijaros que ya lo estudiamos en su día, pero vamos a recordarlo para que veamos el ritual que el Señor Jesús se saltó. Dice, versículo 1, Marcos 7, 1 al 3. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, para ellos, manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, los criticaban, murmuraban de ellos. Porque, versículo 3, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, ¿lo veis? Aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen, ¿lo veis? Eso es, Jesús no hizo nada. No se saltó nada de la palabra de Dios. Lo que hizo fue abrirle los ojos, querer abrirle los ojos. De aquí viene la controversia de las tradiciones de los ancianos. Y luego en los versículos 39 al 41, que hemos leído también, aquí en estos versículos nos habla Jesús de la prioridad de los fariseos y escribas. Y esa prioridad, ¿sabéis lo que era? Lo que antes compartía Jonathan.
la apariencia externa, el fingir. Y era igual que hoy también. También hoy nos importa mucho las apariencias externas. Cómo nos vemos, cómo nos ven los demás. Por ejemplo, hoy todos venimos a la iglesia bien vestidos, ¿no? Afeitados, algunos, otros con su barba recortada, muy bien, o con su bigote, muy bien peinados, con buenas sonrisas en la cara. Aparentemente estamos bien, ¿a que sí? Muy bien. Pero, ¿qué pasaría si profundizamos en nuestros pensamientos? ¿Qué pasaría si profundizamos en nuestras actitudes, en nuestras relaciones personales, unos con otros, diarias, con los vecinos, con los amigos, en el trabajo, con la familia? Incluso si profundizáramos en nuestra salud y cómo nos afecta. Entonces las cosas pueden cambiar mucho, ¿no creéis? Entonces ya no estamos tan bien, que digamos. Pero ¿sabéis qué? Dios conoce todo eso. Dios conoce nuestro corazón, como hemos cantado también. Y le decimos que se lo hemos entregado al Señor y que queremos tener un corazón puro y limpio. Hay un refrán referente a esto que dice, bueno, ojo, que las apariencias engañan. Las apariencias engañan. Y eso lo conocemos, ¿verdad? Pero a este refrán yo le añadiría, las apariencias engañan a los hombres, pero no a Dios. Como dice Gálatas 6:7. Vamos a leer lo que dice este versículo. En la segunda parte dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado o engañado. ¿Lo veis? Dios no puede ser burlado. Las apariencias no lo engañan al Señor. Y por eso no engañaban estos fariseos al Señor. Y también podemos leer otro versículo que está en 1 Samuel 16:7, para que veáis las apariencias. Cuando el profeta Samuel, ¿os acordáis cuando el profeta Samuel, por orden de Dios, le dice que vaya a la casa de los hijos de Isaí de Belén para escoger rey? Y Samuel, cuando vio a Eliab tan grande, tan fuerte, él dijo, aquí está el rey, este es el rey. ¿Pero qué dijo Dios? Dice, pero Dios le dijo a Samuel, no mire su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Samuel, un buen profeta, un gran profeta, y las apariencias lo engañaron. Y Jesús le dijo, yo lo desecho, Dios le dijo, yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, o sea, la apariencia. Es lo que vemos, lo que miramos, lo que nos importa muchas veces. Pero Jehová mira el corazón. No la apariencia, el corazón. Pero estos fariseos buscaban la apariencia siempre. Aparentar bien. Ser vistos por los hombres. Y en el versículo 40 Jesús llama también a los fariseos necios. Esto se pone un poquillo peor cada vez. Y esta palabra en realidad no es un insulto, aunque lo parezca. Necios significa, es una palabra griega que significa, es la palabra griega afrón. Y significa no, es una negación. Y frón significa mente o pensamiento, o sea, no pensamiento, no pensar. Como algunos dicen, sin mente o sin seso. Es como la palabra ateo. Ateo, significa no. Teo significa Dios. Ateo, no hay Dios, no hay Dios. Pues lo mismo, ¿no? No cree en Dios. Y como sabemos en la Biblia, el necio es el que dice no hay Dios.
Salmo 14:1. Y Jesús llama a estos hombres aquí necios, por una razón de inteligencia. Fijaros lo que dice, versículo 40. Necios. El que hizo lo de fuera, o sea, Dios, que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de dentro? ¿No hizo también lo de dentro? Entonces, ¿por qué os dedicáis nada más que a lo de fuera y olvidáis lo de dentro, lo más importante? Bien, vamos a reforzar esta afirmación de Jesús con otros dos versículos, en 1 Corintios 6, 19 y 20. Fijaros lo que dice. O ignoráis, 1 Corintios 6, 19 y 20. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, de Dios. El cuerpo, nuestra vida, es de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Los dos son de Dios, lo de dentro y lo de fuera. Los dos son de Dios, somos doblemente de Dios. Primero, por creación, somos de Dios. Segundo, por compra con la sangre de Jesucristo. Y en los versículos 42 al 52, en estos 11 versículos, están los 6 famosos ayes, o ayis, ay, que va a expresar, con los que Jesús va a expresar su reprensión a los religiosos fariseos y escribas, intérpretes de la ley, por centrarse más en darle la importancia a lo externo de la religión que a lo importante, a lo interno, los grandes principios morales, como era la justicia y el amor de Dios, como nos dice el versículo 42, que dice, vamos a leerlo otra vez, este es el primer ay del Señor. Mas ay de vosotros, fariseos, dice, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto era necesario hacer sin dejar aquello, ¿lo veis? Ahora bien, Cristo no lo reprende, como decía antes, por ser exactos en la práctica del diezmo, sino por omitir lo más importante de la ley, que era la justicia y el amor de Dios. Las dos cosas eran importantes, pero lo primero, la justicia y el amor de Dios, son más importantes aún. Sin esto, sin la justicia y sin el amor, los diezmos u ofrendas no sirven de nada. No agradan a Dios, no le honran, no le adoran. Pues recordemos, por ejemplo, lo que nos dice el Señor en 1 Corintios 13:3 al respecto, que es la supremacía del amor. Dice, hablando de esto, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. No sirve de nada que te vistas, que te arregles, que te pongas, que seas el más guapo, el más inteligente, yo qué sé. No sirve de nada si no tienes amor. Estás vacío para el Señor. Ahora bien, ¿qué es el diezmo? ¿Por qué nos habla aquí del diezmo? Como su nombre indica, el diezmo es la 10ª parte que el pueblo de Dios entregaba y entrega de sus ingresos y cosechas y bienes a Dios como expresión de adoración, de gratitud y de obediencia. El diezmo comenzó antes de la ley, incluso. El diezmo comenzó en Génesis, capítulo 14, con Abraham. Y después siguió con Jacob en el capítulo 28. Y más adelante Dios lo introdujo en la ley de Moisés. Pero ¿sabéis qué? No se anuncian castigos por no darlos. Pero sí se anuncian promesas y bendiciones por sí darlos. En el Nuevo Testamento no se da un mandato específico sobre el diezmo. Pero ¿sabéis qué? Sí se enfatiza mucho, como sabemos, sobre la ofrenda de generosidad y de dar con gratitud al Señor, porque reconocemos que todo es suyo, como hemos cantado hoy. Cada uno
Debe de dar como proponga en su corazón, como ha sido prosperado, según haya sido prosperado, como nos dice 2 Corintios 2, 9, 7, dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, como hacen algunos, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Somos dadores alegres nosotros? Deberíamos de serlo. Si en el Antiguo Testamento la ofrenda a Dios era el 10%, el diezmo, en el Nuevo Testamento, ¿qué pensáis? ¿Que debe de ser menos o más? ¿Cuál debería de ser? Pues tengamos en cuenta lo que hemos leído, como propuso en su corazón cada uno, pero yo realmente pienso que tenemos el diezmo como una línea de mínimo, digamos, pero siempre proponiendo en nuestro corazón, porque el Señor no quiere nada forzado, nada absolutamente, lo abomina. Debería de ser como mínimo el 10 de cada uno. Mirad, yo conozco a muchos cristianos, gracias a Dios conozco a muchos, y especialmente algunos bien, y sé que algunos no solamente ofrendan el diezmo, sino que van más allá y llegan al 20% y al 30% y más del 30%. Pero conozco también algunos ejemplos de que algunos, no son personas allegadas, pero conocemos, ¿no?, a cristianos que han dado durante toda su vida el 50% de sus ingresos. Y hay dos que quiero compartir con vosotros que han dado hasta el 90% durante toda su vida. Uno lo sabemos porque nos limpiamos los dientes con Colgate, ¿no? Algunos. Pues William Colgate o Colgate, que yo no... Colgate. Él toda su vida dio el 90% y vivió con el 10%. La inversión. Y hay otro también que es Rick Warren, el escritor, pastor, que escribió muchos libros, ¿no? Una iglesia con propósito, una vida con propósito. El 90%. Pero ¿sabéis qué? Todos ellos fueron muy bendecidos en sus vidas. Porque ahí está la promesa. Hay bendición cuando hacemos lo que el Señor quiere. Bien, vamos al siguiente ay, segundo ay. Versículo 43. Ay de vosotros, dice, fariseos, que amáis las primeras sillas en la sinagoga y los saludos en las plazas. Nosotros, no, aquí se ve que lo tenemos eso muy claro. Las primeras sillas, últimamente vacías. Aunque a lo mejor las primeras sillas son aquellas, de atrás, porque conforme entra, las primeras sillas son las primeras sillas que te encuentras son aquellas. Así que no sabemos. Pero bueno, de todas maneras no se refería a esto, a las primeras sillas en una iglesia en ese sentido, sino a las primeras sillas porque ellos se sentaban en la sinagoga haciendo un círculo y tenían que estar en esas sillas de preeminencia para poder ver a los oyentes y dirigirse a ellos con sus enseñanzas. Pero en realidad al final lo que cayeron era en que no era para ver a los oyentes, sino para que los oyentes los vieran a ellos. Muy bien puesto y muy en su sitio. Eso era lo que pretendían ellos. Dice, hay de vosotros que amáis las primeras sillas. Mirad, y los saludos. Ellos estaban llenos de orgullo y buscaban la adulación, que se le dijera los buenos, los sabios, todo lo que se le adulara. Y querían ser vistos por los hombres. Pero no se arrepintieron, que era lo que Jesús quería. No se arrepintieron. Y en el versículo 44 vemos el tercer ay. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, dice, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Y al no saberlo, los hombres los tocaban y se contaminaban. Los fariseos y escribas eran tan hipócritas, tan falsos, que aparentaban ser limpios. Aparentaban ser limpios. Por fuera se veían limpios, pero por dentro estaban llenos de inmundicia, de rapacidad, como hemos leído, de podredumbre, como en un sepulcro.
como decía, sois como sepulcros blanqueados, por dentro muy bonitos, o sea, por fuera muy bonitos, pero por dentro, ¿qué hay por dentro? Podredumbre. Y las personas, al no saberlo, dice, al no saberlo, pues se contaminaban al estar con ellos, al estar en contacto con ellos, se contaminaban de su hipocresía, de su maldad. ¿Por qué? Porque la hipocresía es contagiosa. La maldad es contagiosa. El cuarto ay, versículo 46, dice, y él dijo, ay de vosotros, intérpretes de la ley. Él tiene dos ay para cada uno, para los fariseos, para los escribas y para los intérpretes de la ley. Porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aún con un dedo las tocáis. No eran compasivos con los demás. Con ellos mismos sí, eran muy compasivos, pero con los demás no. Estos intérpretes eran hipócritas, eran muy duros con el pueblo y les exigían cargas difíciles. Y sin embargo ellos dicen que ni con un dedo las movían, no ayudaban a nadie. Pero con ellos sí eran muy indulgentes, lo pasaban todo. Exigían muchas obras de la ley, difíciles para ganar el favor de Dios, cuando el favor de Dios es por gracia. Y el quinto ay, versículo 47, el quinto ay dice, el quinto ay está del 47 al 51, pero vamos a leer 47 otra vez. Ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres. Jesús los reprende por su falsedad, por su pretensión externa querían hacer ver que veneraban la memoria de los profetas que habían matado a sus propios padres. Y Jesús los descubre, les quita la máscara, les rompe la máscara y les hace ver que ellos mismos odiaban también a estos profetas y que Dios seguía enviando con el mismo objetivo profetas y ellos los seguían matando y persiguiendo. Y en el versículo 48 les dice les dice que son cómplices de sus padres y asesinos, o sea, cómplices con sus padres también, y asesinos de los profetas como sus padres, cuya sangre les será demandada a esta generación también. Y ahora vamos a ver el último ay, en el versículo 52. Dice, ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. ¿Sabéis lo que es la llave de la ciencia? La palabra de salvación de Dios. Habían quitado. Vosotros mismos, dicen, no entrasteis. Y los que entraban se lo impedisteis. Madre mía. Esto era una verdadera tragedia. Una abominación, pues ellos no quisieron creer en Dios. Y entrar por la puerta de la salvación no quisieron, lo rechazaron. Y a los que querían entrar se lo impedían. ¿No es eso malo, malísimo? Mirad lo que sucedió, lo que Jesús dijo al respecto de esto también, acerca de la entrada en el reino de Dios. En Mateo 19, vamos a leer dos versículos, Mateo 19, 13 y 14, dice así. Entonces les fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Dejad que vengan a mí y no se lo impidáis. Esto mismo es lo que estaban haciendo los fariseos, intérpretes de la ley, impedir que la gente, niños y mayores, fueran a Jesús, a la puerta de la salvación y pasaran por ella. Les impedían entrar. Qué grave pecado, madre mía. Que el Señor nos libre de caer en esto. Que el Señor nos ayude a no caer en un pecado tan grave, de impedir que otros vengan a Jesús, de buscar que otros vengan a Jesús, de llevar a otros a Jesús. Traigamos a nuestros hijos, traigamos a nuestros familiares, a nuestros amigos, traigámoslos a Jesús. ¿Lo estás haciendo? Ahora, ¿cuál fue la reacción de los intérpretes de la ley? ¿Cuál fue la reacción?
¿Y cuál está siendo tu reacción a la misma vez? Pensemos que estamos en un espejo. No pensemos solamente en los fariseos, pensemos en nosotros. ¿Qué ocurrió? Dice, versículo 53-54, vamos a volverlo a leer. Dice, diciéndoles estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. ¿Lo veis? Así actuaron, rechazando a Jesús. ¿Les gustó lo que Jesús les dijo? No, no les gustó. Y no se arrepintieron de sus pecados, no se volvieron al Señor. Aunque la palabra de Dios es más dulce que la miel, como nos dice el Salmo 19. Y también es espada de dos filos, como espada de dos filos, que penetra. El Señor nos ama tanto a todos, que Él no nos va a decir lo que queremos oír. Por eso está aquí este pasaje también. No nos va a decir lo que queremos oír. El Señor nos va a decir siempre lo que necesitamos oír para que nos arrepintamos de nuestros pecados y Él nos perdone y nos limpie para restauración o para salvación si aún no eres salvo. Eso es lo que procura el Señor. Y eso es lo que procuraba con estos fariseos. Y aquí vemos a estos líderes religiosos y fariseos y escribas que rechazaron, que no se arrepienten y empiezan a acosar a Jesús y tratan de atraparlos en sus propias palabras para acusarle de algo. Pero ¿sabéis qué? Nunca pudieron, porque no había nada de qué acusar al Señor. Nunca. Ahora, como hay una frase que dice, pues, ¿qué pues diremos a esto? Pues que tenemos un gran Salvador, que es Cristo el Señor. Eso es lo que diremos. Jesús es nuestro gran ejemplo a seguir cada día, a imitar cada día. Para eso tenemos que hacer algo, y es contar con Jesús, invitarle cada día, a hablar con Él cada día, como nos dice Hebreos 12:3, que ya compartimos también hace unos días. ¿Qué dice Hebreos 12:3? Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. No nos cansemos. Considerad significa contar con, en este caso con Jesús, poner nuestra mirada en Jesús, nuestra fe en Jesús, nuestra confianza en Jesús, nuestra esperanza. Todo tenemos que ponerlo en Jesús o nos hundiremos, como estos fariseos. Ahora, como aplicación, después de escuchar y reflexionar este pasaje, ¿sabéis qué? Solo hay dos formas de actuar. Y están basadas en un versículo que leyó y compartió nuestra hermana Alison hace 2 semanas. Y que vamos a volver a leer. Está en Lucas 11, en este capítulo, el versículo 23. Y fijaros lo que dijo Jesús. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Lo veis? Esas son las dos opciones, no hay más. ¿Os acordáis de esto, verdad? Hace 2 semanas, no hace mucho. Primero, o estamos con Jesús o estamos contra Jesús. No hay otra opción. Como ya se compartió, no puede ser neutro. Además, como dice el Señor, lo neutro lo vomita. No puedes votar en blanco. Si no eliges el sí, tu respuesta es no. No hay otra. Por tanto, tenemos que decidir. ¿Qué vas a decidir tú? ¿Qué vas a hacer con Jesús? ¿Estar con Él? ¿Con Jesús? Si decides estar con Jesús, ojalá decidas estar con Jesús. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Arrepentirte de corazón sincero, pidiendo y dejando que Jesús te perdone, te restaure o te salve si aún no eres salvo. Eso es lo que tenemos que hacer.
Hazlo hoy. No lo dejes para mañana. Satanás dice mañana. Jesús dice hoy. Hoy es el día de salvación. Y la segunda opción es hacer lo que hicieron los hipócritas, fariseos y escribas. En el versículo 53 y 54 se enfadaron con Jesús, lo negaron, lo rechazaron y comenzaron a atosigarle, procurando atacarlo, acusarlo. Pero no se arrepintieron. No tomes esa decisión, por favor, nunca. No tomemos esa decisión. Muchos de nosotros hoy en día actuamos o podemos actuar así. Por ejemplo, Dios usa a un hermano, a una hermana, para exhortarnos, para corregirnos o para aconsejarnos en algo. Y cuando llega a ti, tú le dices, ¿y tú qué? ¿Tú eres mejor que yo? Eso es lo que hacían los fariseos. Y si hacemos eso, ¿sabéis lo que estamos haciendo? En vez de convertirnos en un pecador arrepentido y limpiado por Jesús, nos estamos convirtiendo en pecadores, acusadores, no arrepentidos, que van a recibir sus consecuencias. Y esto mismo es lo que hicieron estos fariseos y escribas hipócritas. No se arrepintieron y recibieron las consecuencias de estar contra Jesús. Que el Señor nos ayude a decidir estar con Jesús. Que el Señor nos ayude a no cometer el grave pecado de rechazar a Jesús. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por esto y a que el Señor nos ayude a reflexionar y recapacitar. Señor y Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres tan bueno con nosotros, Señor. A pesar de que tú nos dices siempre, Señor, lo que necesitamos escuchar, no lo que queremos, Señor. Gracias por ser tan bueno con nosotros, Señor. Ayúdanos a que confiemos en ti, a que contemos contigo, a que pongamos nuestros ojos en ti, Señor, cada día, a que te sigamos cada día fielmente. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre. Amén.